Un programa para poder seguir disfrutando juntos de la lectura de la palabra de Dios. Reiterar nuestro compromiso de seguir contigo cada día. Y reiterar también la ilusión que nos hace de saber que estás ahí y que podemos, a través de la lectura bíblica y la oración, recibir la presencia del Señor con nosotros. Es una promesa bíblica, donde hay 2 o 3 reunidos, yo estoy en medio de vosotros. Por eso, te invito a que abras tu Biblia, la pongas cerca de ti y podamos disfrutar de la lectura, de esos encuentros, pues encuentros espirituales que hacemos cada día y llegamos a ti con la ilusión de servir, de ser útiles. ¿Cuál es la lectura en el día de hoy? La encontramos en Marcos capítulo 12, del 28 al 34. A una pregunta que se le hizo a Jesús. ¿Cuál es el mayor mandamiento? Jesús va a dar, como maestro, como pedagogo, va a dar una respuesta que se convierte en el gran objetivo de la vida de los creyentes. Vamos a comenzar leyendo. Nos dice el texto en la primera de sus secciones. Nos dice, uno de los maestros de la ley vino y le oyó en esta discusión. Es decir, en la discusión sobre la resurrección de los muertos que tuvo Jesús en el capítulo anterior. Viendo que Jesús le respondía correctamente a la pregunta sobre la resurrección, el maestro de la ley, el doctor en la ley, le pregunta, ¿cuál es el más importante mandamiento de todos? Esta pregunta es una pregunta que requiere de una reflexión por nuestra parte. Nosotros sabemos que no hay mandamientos más importantes que otros, porque la Biblia lo deja todo igual, pero en la cultura del momento y en la pregunta de este doctor en la ley, sí que había una escala establecida de importancia a la hora de leer la ley de Dios. Por eso la pregunta tenemos que acotarla en uno de los conceptos fundamentales de la época, a los cuales Jesús va, si me permitís, a establecer cuáles son las líneas maestras, que son las que son tratadas en el programa de hoy. Y dice, Jesús respondió, el más importante es, escucha, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ese es el más importante. Pero además, y amarás a Dios, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu conocimiento y con todas tus fuerzas. El mayor de los mandamientos no se refiere a los 10 mandamientos, se refiere al concepto de ley, al concepto de mandamiento. Es reconocer que Dios es uno solo y amarlo de todo nuestro ser, es decir, inteligentemente, desde el conocimiento y de la esencia de nuestro ser. Jesús se basaba en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Este es el primero de todos ellos. Pero hay un segundo que Jesús va a seguir explicando. Y el segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tomado de Levítico 19, 18. Y Jesús dice, y no hay mandamiento mayor que estos. En primer lugar, Jesús relaciona una idea que para la época era absolutamente desconocida. Relacionar la ley con el amor
era algo que el judaísmo desconocía completamente. Para ellos, la relación con Dios era totalmente legal, a través de requisitos establecidos. Y el ser humano ocupaba siempre lugares no muy definidos en la teología de la época. Y Jesús les dice, amar a Dios, reconociendo lo que es el Dios único, y amarás a tu próximo, al que más cerca está de ti. Permitidme simplemente enumerar brevemente la palabra amor, ágape, un término que solamente aparece en la Biblia y que significa el amor inteligente, es decir, el proyecto de vida que va de mí, de nosotros, hacia los demás, sin tener en cuenta la respuesta de los demás. Ese es el amor inteligente. Jesús no se refiere al amor filial, es decir, el amor correspondido, y por supuesto, en este contexto, el amor o atracción físico no entra en el vocabulario de Jesús. El amor inteligente. Es decir, amar a Dios sobre todas las cosas y amar al que está más próximo, más prójimo a mí como proyecto de vida, como la base del Evangelio. Esta es la respuesta de Jesús, que realmente tuvo que calar profundamente en la mente de aquel doctor de la ley, porque ellos no estaban acostumbrados a tener una relación con Dios ni con el prójimo a través de un concepto tan importante en la Biblia como el amor inteligente. Y el maestro de la ley le dijo, bien dices, maestro, tú hablas verdad cuando dices que Él es uno y no hay otro aparte de Él. Y que amarle con todo el corazón, el entendimiento, la fuerza y amar al prójimo como uno mismo, significa más que todas las ofrendas quemadas y sacrificios. ¿Sabéis? No sabemos quién es este personaje, pero es uno de los pocos doctores de la ley que aparece en el Evangelio de Marcos que entienden el mensaje de Jesús. Mis hermanos, a Dios no se le puede amar poniendo cualquier cosa creada o sentimiento por delante de Él. No es porque sea un Dios caprichoso, sino porque Dios sabe perfectamente que donde está el corazón del ser humano, donde está la mente, ahí está toda la orientación de su vida. Poner a Dios en segundo lugar significa que hay algo que ocupa un lugar más importante que Él. Y poner a la persona que está más próxima, más cerca de nosotros, es ocuparnos de lo que está más lejos y olvidar los que viven en nuestro entorno. ¿Qué debe de ser para un esposo su esposa? El centro de su corazón, a la inversa igual. ¿Qué lugar ocupan los hijos en ese proyecto de familia? Jesús está enseñando que amar inteligentemente es la mayor función del Evangelio en la vida del creyente. Seguimos desarrollando las ideas del texto que me parecen realmente espectaculares de parte de Jesús. Cuando Jesús vio que él respondía de una forma sensata, que como os acabo de decir, no era lo normal en la época, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Es decir, Jesús vio en él la sinceridad. Me hubiese gustado saber el nombre de este dirigente, de este rabino de la época, pero el texto no lo da. Pero sí que nos dice algo espectacular. Después de esto, nadie se atrevió
a presentarle a Jesús ninguna otra cuestión. Simplemente porque Jesús había respondido a la pregunta más trascendental. En la relación con Dios y en la relación con los demás, ¿cuál debe de ser el modelo de relación? Reconocer que Dios es uno, amarlo con toda nuestra esencia, con toda nuestra vida, y hacer lo mismo con la pluralidad de seres humanos que se encuentran con nosotros en el camino cada día. Creo que es importante que reflexionemos en este mensaje de Jesús, sobre todo por la trascendencia que tiene para cada uno de nosotros. El momento de la oración, el momento en el cual podemos juntarnos. Hemos leído la palabra de Dios y ha preparado nuestro corazón para orar al Señor. Tal vez el orden sería importante en nuestra vida. Es a través del texto bíblico como Dios se ha revelado al ser humano. Por eso, en mi oración hoy, añadiendo a las tuyas y a las mías, me gustaría incluir un aspecto importante. Nuestro deseo ferviente de reconocer a Dios y renovar que Dios es uno solo y que le vamos a amar con toda nuestra esencia, con todo nuestro ser, y que vamos a tener en cuenta a las personas que están a nuestro lado, porque tal vez muchas necesiten también de ese respeto que tiene el amor inteligente, el amor incondicional. Vamos a orar. Bendito y bondadoso Dios que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, el privilegio de ser hijos tuyos. Te damos, Señor, las gracias por ello. Gracias, Padre Santo, por ese amor tan especial que tú tienes cada día por cada uno de nosotros. Señor, que tú seas lo primero y que los semejantes, Señor, también tengan el lugar de respeto y de cariño que tú quieres para cada uno de nosotros. En este texto, Señor, nos has explicado qué es lo primordial y principal en la vida. Ojalá que en este día hagamos el propósito de seguir caminando contigo hasta que vuelvas en la nube de los cielos. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Pues reiteramos el compromiso. Tenemos una cita en el siguiente programa, en el mismo canal y a la misma hora. No te la pierdas. Sin ti no tendría sentido la iglesia en casa.